Hola a todos, mi nombre es Damián Fabriani, médico nefrólogo de la sección de trasplante renal del Hospital Central, y el tema que voy a desarrollar en esta presentación es insuficiencia renal aguda, la cual se encuentra dividida en dos partes. Este es un resumen esquemático de cómo está organizada la clase, iniciando con la definición y clasificaciones funcionales, epidemiología, clasificación etiológica, fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, continuando con el algoritmo de diagnóstico y por último brevemente una descripción del tratamiento. El término insuficiencia renal aguda es relativamente nuevo. La primera descripción, conocida en ese momento como Ischia renalis, fue realizada en 1760. A fines del siglo XIX, la entonces denominada enfermedad aguda de Bright se describía como una afección provocada por agentes tóxicos, embarazo, trauma o cirugías. Durante la Primera Guerra Mundial se denominó nefritis de guerra, permaneciendo en el olvido hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Bywaters y Bill publicaron el clásico artículo de lesiones por aplastamiento con deterioro de la función renal. Es recién a Smith, en 1951, a quien se le atribuye la introducción del término falla renal aguda. La insuficiencia renal aguda se define como un síndrome clínico, secundario a múltiples etiologías, que se caracteriza por un deterioro brusco de la función renal. Esto es muy importante, ya que es un deterioro que ocurre en horas a semanas. Y su expresión común es un aumento de la concentración de los productos nitrogenados en sangre, alteración del equilibrio electrolítico y del estado ácido-base, pudiendo cursar con o sin disminución del volumen urinario. La oliguria, definida como un volumen de diuresis menor a 400 mililitros en 24 horas, está presente en el 50% de los pacientes y ensombrece el pronóstico. A la ira debemos diferenciarla, como vemos en la parte de abajo de la diapositiva, de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia renal rápidamente progresiva, aunque en ocasiones esto resulta dificultoso porque no contamos con exámenes complementarios previos. Y también debemos conocer que la ira es una de varias enfermedades y trastornos renales agudos y puede ocurrir en un paciente con o sin enfermedad renal crónica previa. Adentrándonos en las clasificaciones funcionales de ira, debemos conocer que existían más de 35 definiciones en la literatura para esta entidad, muchas de ellas de uso simultáneo, lo que hacía inviable la comparación entre diferentes estudios. Tratando de estandarizar la definición, en el año 2004, el grupo ATKI propuso la clasificación de Rifle. Desde entonces aparecieron dos modificaciones importantes, Akin en 2007 y la propuesta por las guías CADIGO en su guía de práctica clínica en el año 2012. En esta diapositiva y las siguientes voy a explicarles los sistemas de clasificación que deberían conocer. El sistema Rifle es el acrónimo de los términos en inglés correspondientes a riesgo, daño, falla, pérdida prolongada de la función renal por más de 4 semanas y fin irreversible de la función renal. El periodo de tiempo considerado para evaluar la aparición de estos cambios es de 7 días. Los parámetros que utiliza esta clasificación son descenso del filtrado glomerular basal en porcentaje, el aumento de la creatinina sérica y o la disminución del volumen urinario. Esto en los 3 primeros estadios. Y en los 2 últimos considera la pérdida de función renal y el tiempo de evolución. Tened en cuenta que para clasificar a un paciente se debe utilizar el peor criterio. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un incremento de la creatinina 1.5 veces respecto al valor basal, pero que está en anuria hace más de 12 horas, por la creatinina deberíamos situarlo en la etapa de riesgo, pero por la anuria en la etapa de fallo. Entonces directamente lo situamos en esta última etapa. Cuando consideremos oliguria, previamente se debe descartar la existencia de uropatía obstructiva. La clasificación Akin es una modificación del sistema Rifle. Dicha modificación se fundamenta en la aparición de nuevos datos epidemiológicos que demuestran un incremento del 80% en el riesgo de mortalidad con cambios mínimos en la concentración de creatinina de 0,3 a 0,5 mg por decilitro. Pero se diferencia en que esta clasificación se centra en el grado de deterioro agudo de la función renal, es decir, niveles 1, 2 y 3 de Akin se corresponden con las letras R, I y F de la clasificación anterior. Deja de emplear el deterioro de la tasa de filtrado glomerular. El incremento agudo de la creatinina debe ocurrir en menos de 48 horas y cualquier paciente que requiere diálisis se sitúa directamente en el nivel 3. Como observación, tener en cuenta que tanto la sensibilidad como especificidad del criterio de diuresis se pierden con el uso de diuréticos. La otra clasificación que aparece debajo en la diapositiva es la propuesta por las guías CADIGO en 2012 y de ella se desprende la definición funcional de IRA, definida de acuerdo a uno de los siguientes criterios.
Incremento de los niveles de creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas de inicio del cuadro. Incremento de los niveles séricos de creatinina mayor a 1,5 veces el valor basal conocido o sospechado, el cual ocurre dentro de los primeros 7 días de iniciado el cuadro, o diuresis menor a 0,5 mililitros kilogramo de peso hora en 6 horas. La epidemiología de la insuficiencia renal aguda depende de la metodología empleada en cada estudio. A pesar de que en los últimos años se han unificado criterios, tanto incidencia como prevalencia no se conocen bien, lo que se debe en parte a diferencias en la definición y características de los pacientes evaluados. La IRA complica más del 5% de todos los ingresos hospitalarios, casi siempre en el contexto de isquemia, sepsis, postquirúrgicos, fármacos y contrastes yodados. Aparecen en un tercio de los pacientes que ingresan en unidad de cuidados críticos. La etiología en ellos suele ser multifactorial y se relaciona con fallo multiorgánico, con una mortalidad mayor al 50% en aquellos que precisan terapia de reemplazo renal, comparado con una del 15% en IRA adquirida en la comunidad. Si el paciente sobrevive, la función renal en la mayoría de los casos se recuperará total o parcialmente. Sin embargo, un porcentaje de casos de IRA severa, un 10 a 20%, continuará precisando tratamiento sustitutivo renal al alta. Debemos tener en cuenta que la aparición de IRA en el paciente internado prolonga la estadía hospitalaria, aumenta la mortalidad, elevando los costos en salud. La insuficiencia renal aguda representa un factor de riesgo independiente de mortalidad. Como vemos en este gráfico, la probabilidad de supervivencia en cualquier momento de la estadía hospitalaria en unidad de cuidados intensivos es menor en pacientes con insuficiencia renal aguda comparado con aquellos que no desarrollan insuficiencia renal. En el gráfico de arriba vemos la supervivencia del paciente al alta hospitalaria en los distintos estadios de la clasificación AKIN y observamos cómo desciende la supervivencia a medida que avanzamos en el grado de compromiso renal que presentó el paciente durante la internación. En el gráfico de abajo podemos inferir que la presencia de insuficiencia renal aguda le otorga mayor mortalidad a los pacientes, siendo superada solo por los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal. Ahora vamos a ver la clasificación etiológica, que resulta muy útil con fines diagnósticos y terapéuticos. La IRA se puede dividir en 3 categorías: prerrenal, que representa aproximadamente el 55% del total y es el resultado de un estado de hipoperfusión renal en el cual el parénquima está estructuralmente intacto. No se produce necrosis del tejido y por ello es reversible si la presión de perfusión se normaliza antes de que se dañe el parénquima. Si la hipoperfusión, en cambio, es prolongada o intensa, puede conllevar a necrosis tubular aguda. Renal o intrínseca ocupa el segundo lugar en frecuencia, un 40%, y se produce tras injuria isquémica o tóxica del parénquima renal. Y posrenal, un 5%, presentándose como consecuencia de una obstrucción aguda a cualquier nivel de la vía urinaria. La insuficiencia renal aguda prerrenal ocurre, como vemos en el gráfico, ante situaciones de disminución del volumen circulante efectivo, como son las pérdidas gastrointestinales por diarrea o vómitos, hemorragia aguda, quemaduras, formación de un tercer espacio, observado en pancreatitis, hilo intestinal, y también ocurre ante pérdidas urinarias exageradas causadas por diuresis osmótica, nefropatías perdedoras de sal o utilización de diuréticos. También se manifiesta ante situaciones de bajo gasto cardíaco, causadas por infarto agudo de miocardio, miocarditis o taponamiento cardíaco. Otra de las causas es el síndrome hepatorenal tipo 1 y 2, y también esta situación de prerrenalidad se da ante situaciones de disminución de resistencias periféricas, como ocurre en la sepsis, cuadros anafilácticos o por bloqueo del sistema renina-angiotensina. En la insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa, las causas se dividen a los fines prácticos en función del o los compartimientos renales afectados, pudiendo comprometer al compartimiento glomerular, como ocurre en las glomerulopatías primarias o secundarias o vasculitis de pequeño vaso, o el compartimiento vascular, incluyéndose dentro de esta categoría las microangiopatías, enfermedad ateroembólica, embolismo arterial y trombosis venosa renal. También dentro de esta categoría entran la disección de aorta, traumatismo y vasculitis de medianos y grandes vasos. Continuando con la IRA parenquimatosa, vemos que también puede ser causada por compromiso túbulo-intersticial, como ocurre en la NTA isquémica consecuencia de una hipoperfusión renal prolongada o la NTA por sepsis. También se observa compromiso túbulo-intersticial por tóxicos que pueden ser exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos tenemos la IRA causada por contrastes yodados,
de mucha relevancia en la actualidad por la gran cantidad de tomografías con contraste y angiografías que se realizan. También dentro de los tóxicos exógenos encontramos fármacos como aminoglucósidos, AINES, aciclovir, sales de litio, cisplatino, entre otros. Dentro de los tóxicos endógenos vale mencionar la ira secundaria rhabdomiólisis con acumulación de mioglobina, las hemólisis graves con el daño causado por la hemoglobina y el síndrome de lisis tumoral. También debemos considerar a las nefritis intersticiales inmunolérgicas causadas por fármacos o de etiología autoinmune. En la insuficiencia renal aguda posrenal, sus causas pueden ser clasificadas como extrínsecas, como es el caso de fibrosis retroperitoneal, infiltración neoplásica, hematoma, intrínsecas del tracto urinario superior, como litiasis bilateral o unilateral en riñón único, y causa del tracto urinario inferior, como estenosis uretral, hiperplasia o carcinoma de próstata y la vejiga neurogénica. Por último, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de la fisiopatología de la ira, orientándonos sobre todo en la de origen isquémico. Se reconocen 5 estadios fisiopatológicos en el curso de la necrosis tubular aguda. Como vemos en el gráfico, podemos observar que la fase prerrenal, causada por una agresión tóxica o isquémica, forma un continuo con la fase de iniciación. Esto ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, pero se mantiene la integridad celular. La fase de iniciación aparece cuando el descenso del flujo sanguíneo renal provoca una depresión de ATP, se produce lesión de la célula tubular epitelial con pérdida de microvilli, exfoliación y obstrucción tubular. La fase de extensión se caracteriza por persistencia de la hipoxia y respuesta inflamatoria, ambos eventos más pronunciados en la unión córtico-medular. Es en esta fase en la que la disfunción de la célula endotelial desempeña un papel fundamental con alteración de la permeabilidad, estado procoagulante, alteración en la regulación de las células proinflamatorias y liberación de citoquinas. Se produce muerte celular por necrosis y apoptosis. En la fase de mantenimiento, las células comienzan a repararse con desdiferenciación, migración y proliferación en un intento de mantener la integridad celular y tubular. Dura entre 1 a 2 semanas, pese a que se corrija la causa. Hay oliguria y pueden producirse complicaciones urémicas. Y por último, la fase de recuperación, donde se mantiene la diferenciación celular, se caracteriza por la reparación y regeneración del epitelio tubular, así como retorno de la tasa de filtrado glomerular a niveles premórbidos. En la fisiopatología de la ira isquémica se involucran factores vasculares y tubulares. En esta diapositiva veremos los factores vasculares. Se produce una pérdida de la autorregulación y aumento de la vasoconstricción renal, favorecidas por un aumento del calcio citosólico y mitocondrial a nivel de las arteriolas aferentes, esquematizado esto en el lado izquierdo del gráfico. Se ha propuesto además la existencia de congestión medular externa, que empeora la hipoxia relativa que existe en el segmento S3 del túbulo proximal y la rama ascendente gruesa del asa de Henle. En esta congestión está implicado un aumento de los mediadores inflamatorios, como TNF-alfa, interleuquinas y moléculas de adhesión, como vemos en el lado derecho del gráfico. También se ha demostrado que la isquemia renal está asociada con daño endotelial de la microvasculatura. Esto conduce a vasoconstricción por aumento de la endotelina y disminución de las prostaglandinas vasodilatadoras. Todos estos mecanismos llevan a una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Continuando con la diapositiva anterior, vemos los factores tubulares que contribuyen en la patogénesis de la ira isquémica. El aumento del calcio intracelular produce una disrupción del citoesqueleto del túbulo proximal asociada con la traslocación de la sodio de potasio ATPasa desde la membrana vasolateral a la membrana apical. Tal traslocación podría explicar la disminución en la reabsorción tubular de sodio a nivel proximal, aumentando por ende la llegada de sodio a la mácula densa, lo que provocaría un aumento del feedback tubulo-glomerular, causando vasoconstricción renal con la consecuente caída de la tasa de filtrado glomerular. Por otro lado, ocurre una obstrucción tubular por las membranas del ribete en cepillo y los restos celulares provenientes del proceso de necrosis y apoptosis. Esa presión intratubular se transmite retrógradamente al espacio de Bowman, disminuyendo la presión neta de ultrafiltración y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular. Esto es una representación esquemática de lo que ocurre en los túbulos proximales para intentar entender mejor lo explicado en la diapositiva previa. Se pueden observar los cambios morfológicos en los túbulos proximales, que incluyen, como vemos en la figura B, pérdida de polaridad, pérdida del ribete en cepillo y redistribución de integrinas y sodio potasio ATPasa a la superficie apical. Tanto las células viables como las no viables se vierten en la luz tubular, lo que resulta en obstrucción luminal y contribuye a la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Para concluir esta primera parte de la exposición, les dejo un cuadro donde puede observarse que los fármacos, además de producir la característica NTA por nefrotoxicidad, también pueden conducir a ira prerrenal, nefritis tubular intersticial o fenómenos de hipersensibilidad u obstrucción tubular, entre otros.
siendo muy variados sus mecanismos fisiopatológicos.